Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es nuestro Dios que una vez más nos permite ver un nuevo día para hacer todas nuestras actividades, nuestras labores y tal vez en medio de luchas y pruebas, pero siempre sabiendo que es Él el que tiene el control de todo. Él es nuestro Señor. Y quiero contarles que hace varios días tuve una situación difícil en el trabajo. De esas situaciones en las que que siente uno que no puede salir, que uno está de alguna manera como atorado en una situación difícil y que es difícil encontrar la salida, la respuesta. Y yo solo pensaba, Señor, dime cuál es la salida en medio de todo esto. Y bueno, la situación se tornó un poco compleja y yo decidí salir del espacio donde estaba porque no quería estar ahí. Además, porque a mi mente solo llegaban palabras que quería decirles a esas personas y de alguna forma quería como explotar. Pero en el fondo yo sabía que eso no iba a ser bueno. Y bueno, me fui a un espacio, a un lugar de aire libre porque sentía que como que no podía respirar, como que tenía un nudo atorado del mal genio y a la vez de la tristeza por la situación en la que estaba. Y por un momento puedo decir que me sentí sola, como en medio de lobos, pero bueno, mi Señor, nuestro Dios, que es maravilloso, que conoce todo y sabe todo el antes y el después. eh, de manera tan oportuna envió una personita a mi trabajo, una personita de la congregación. Y ella casi nunca va por allá. De hecho, es la primera vez que la veo en ese lugar. Nunca la había visto allí. Y yo estaba ahí tomando aire libre y como tratando de organizar mi cabeza, mis ideas, pensar qué iba a decir. Y yo la miré de lejos, pero la verdad yo no podía creer que fuera ella. Entonces yo la miré con su pelo rizado así y su elegancia, que ella siempre se caracteriza por eso. Y yo la miré de lejos y dije, ¿será que es ella? Y, cuando me di cuenta que era ella, ¿cierto? Sentí tanto gusto de verla y sentí como esa alegría, esa sensación como de no estoy sola, ¿sí? Y cuando ella se acercó, lo único que, yo pude hacer fue refugiarme en un fuerte abrazo que ella me dio y bueno, en ese momento lloré. Y la verdad sentí ese abrazo como un abrazo del Señor. Fue muy especial, fue muy propicio a mi necesidad en ese momento, justo lo que necesitaba. Aunque no sabía que eso era lo que necesitaba, un abrazo del Señor, yo solo quería encontrar una salida, pero recibí ese abrazo y ya con eso fue suficiente para lo que necesitaba. Y bueno, gloria al Señor, después de todo eso, vino a mi mente palabra del Señor y tuve claridad, gloria al Señor, para saber qué hacer, saber qué. Y en últimas, la situación tuvo solución y mucho mejor de lo que yo esperaba. Y bueno, pensando en todo eso, días después, pues yo, después de esa hermosa experiencia, estuve meditando mucho sobre todo eso. Y me vino a mi corazón esto de que, ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiera recibido ese abrazo del Señor? ¿Cierto? ¿Qué hubiera abrazado yo? Porque cuando nosotros damos un abrazo, no solamente nos abrazan, sino nosotros también abrazamos. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué hubiera abrazado yo si no hubiera recibido ese abrazo? Tal vez hubiera abrazado mi experiencia, ¿sí? Hubiera abrazado lo que yo considero mis fortalezas y me hubiera mostrado firme en esa situación y con argumentos
en la discusión, ¿cierto? Hubiera confrontado a esas personas exponiendo todo a la luz sin importar consecuencias o sí, me hubiera como afirmado pues en mi experiencia y en mis argumentos o hubiera abrazado mis debilidades, porque en ese momento yo me sentía vulnerable, no sabía qué era lo que debía hacer. Y tal vez hubiera abrazado mis debilidades, me hubiera quebrantado durante esa reunión, sintiéndome víctima de toda esa situación, de lo que estaban haciendo de manera consciente. ¿Qué hubiera hecho yo si el Señor no me hubiera dado ese abrazo? Pero también reflexionaba, pensaba, meditaba y decía, Señor, qué afortunada soy, qué bendecida soy de tener al Señor, ¿sí? De contar con Él en medio de cualquier situación. Y dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 del verso 1 al 30, nos presenta el encuentro que tiene el Señor con la mujer samaritana, ¿cierto? Y bueno, a partir del verso 7 dice, vino una mujer Samaria, de Samaria, perdón, a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y qué hermosa es la palabra del Señor, gloria a Dios por su palabra. Y luego, pues en los versos que siguen, el Señor le habla, de alguna manera la confronta sobre la verdad de que de sus maridos que ha tenido, ¿cierto? Y bueno, él sigue hablando ahí de muchas cosas importantes, pero creo que eh, así como en los casos de nosotras, ¿cierto? A veces nos encontramos en ese pozo con sed, con nuestras necesidades, con nuestras luchas. Y lo que hacemos nosotras es echar mano del cántaro, ¿cierto? Para sacar el agua y hacerlo con nuestras fuerzas, ¿cierto? El pozo puede que esté hondo para sacar el agua, entonces se necesita fuerza. Y nos apoyamos en nuestras fortalezas, esas fuerzas que creemos tener, o en nuestras debilidades, mostrando que tenemos sed y que no podemos sacar el agua y buscamos ayuda en muchos otros. Pero gloria al Señor que nos ha acercado y nos ha hecho sus hijas por medio de esa obra maravillosa de la cruz. Él es el único que nos da paz, verdadera confianza. Él es el único que sacia verdaderamente nuestra fe, nuestra sed, perdón, de manera definitiva y nos da su sabiduría para ver el camino, ver la salida en medio de nuestras luchas. Nos da además ese abrazo en el que podemos descansar y sentirnos confiadas. Y en la situación que yo viví ese día, de alguna forma puedo decir que pude sentir
de forma tangible el abrazo del Señor. Fue muy hermoso realmente. Eh, pero no siempre va a llegar una persona a darme un abrazo en cada situación difícil, ¿cierto? No siempre va a ser así. Tal vez muchas veces no sea fácil o tal vez vengan complicaciones, que gracias a Dios no fue mi caso, ¿cierto? Pero siempre, siempre, en cualquiera de los anteriores, en cualquier caso, lo que yo debo recordar es que el Señor es siempre fiel. Él es el mismo, siempre. Sea la situación que sea, siempre voy a poder contar con su Espíritu Santo, con su palabra, con la sabiduría que me da Él con su palabra. Dice en el texto que cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose a lo terrenal, ¿cierto? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo, dice el Señor, le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y fijémonos que él está diciendo que el agua que él nos da es una fuente, no un pozo. Y es una fuente que dice que será en Él, o sea, que Él puso en nosotras, que Él pone en nosotras, ¿cierto? Cuando nosotros necesitamos sacar agua de un pozo requiere un esfuerzo de la persona, pero cuando se trata de una fuente, la fuente por sí misma arroja el agua, dice que salta el agua para vida eterna, o sea que es abundante, es suficiente. Entonces nosotros solo debemos tomarla y Él la ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su obra maravillosa. No tenemos que buscar en otros, no tenemos que buscar en, en otras cosas, ¿cierto? Solamente en Él, en su obra maravillosa. No es en nuestras fuerzas, ¿cierto? No necesitamos un cántaro, no necesitamos nuestras fuerzas. Él la ha puesto por medio de su Espíritu Santo y su obra maravillosa de redención en la cruz, la ha puesto para nosotras. Y en Corintios 2 en segunda de Corintios, perdón, en el capítulo 12, en el verso 9, dice, nos habla de que su gracia es suficiente. Él le dice a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso es nuestro Señor, que nosotras nos gloriemos de que el Señor perfecciona su poder en nuestras debilidades. Así que lo que debo hacer no es en mis luchas, no es en mis fuerzas, ¿cierto? Lo que debo hacer es abrazar al Señor, abrazar su consejo, el consejo de su palabra, que me da sabiduría para actuar, abrazar su Espíritu Santo, que siempre está redarguyendo mi corazón y mi mente para qué debo decir y qué debo callar. Debo dejarme abrazar del Señor. Hermosas hermanas, hermosas amigas, recibamos el abrazo del Señor. Abracemos su obra de santificación, abracemos los roles que Él nos ha dado como mujeres, como mamás, como esposas, como hermanas, como compañeras. Abracemos su voluntad hoy y todos los días, ¿cierto? Y por supuesto, estemos dispuestas a dar abrazo de consolación, como dice la palabra, el ministerio de la reconciliación y de la consolación de unos a otros. Abracemos a nuestro esposo, abracemos a nuestros hijos, a nuestro familiar, a esa personita que necesita ese abrazo del Señor. Realmente un abrazo en el Señor y con el corazón tiene mucho poder espiritual. Entonces hoy
Abracemos la obra maravillosa del Señor en nosotras y abracemos a ese que necesita ese abrazo del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, como la mujer samaritana, sabemos, Señor, que no volveremos a tener sed, Señor, porque tú has puesto, Señor, manantial de vida eterna, Señor, por tu obra maravillosa, por tu Espíritu Santo, Señor, en nosotras, que habita en nosotras, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos, Señor, a tomar, Señor, tu agua de vida, Dios, y no buscar ser saciada, Señor, en otras personas, en otras cosas, Señor. Padre, permítenos, Señor, también ser bálsamo, Señor, refrigerio, ese abrazo, Señor, tuyo de refugio, Señor, para otros, Señor, para nuestros hijos, Señor, que tanto, Señor, a veces lo necesitan, para esas personas, Señor, que tanto lo necesitan, Dios. Permítenos, Señor, ser ese abrazo, Señor, tuyo, tangible, Padre. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Que tengan ustedes, hermosas mujeres bienaventuradas, un buen día y reciban un fuerte y cálido abrazo de nuestro Señor.